Hola, hola Hola, muy David, ¿me buenas. escuchas? Hoy nos encontramos aquí con Marco Ferrar, que es un experto en finanzas personales. Y bueno, él nos va a compartir las mejores prácticas y las mejores claves para tener una buena educación financiera. Así que cuando quieras, Marco, activa tu micrófono. Eh, Ahí lo puedes activar ahora. Ok, perfecto. Gracias David, gracias por la bienvenida, gracias por invitarme a este nuevo webinar. Es un placer compartirles un poco de lo que he aprendido. Y en efecto, como dice David, hace ya tiempo me vengo dedicando al mundo del emprendimiento online. Y yo quise concentrarme o elegí el mercado financiero, el sector de las finanzas, porque es uno de los pilares fundamentales para que un emprendedor, empresario, realmente tenga experiencia, realmente pueda rentabilizar su negocio, que tome el control de sus finanzas. Entonces, hoy voy a hablarles sobre, sobre tres principios que van a ayudarte a realmente tener un control estricto sobre tus finanzas. Entonces, déjenme compartirles la pantalla. A ver, dame un segundo. Ok. ¿Se mira la pantalla, David? A ver. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Ok, vamos a hablarles de tres claves para poner en orden tus finanzas personales. El primer tema va a ser cómo romper tu termostato mental. Después vamos a pasar a la parte de detectar tu situación financiera. La tercera parte va a ser incrementa tus ingresos y posteriormente cerramos con presupuesto financiero personal. Así que vamos a comenzar. Bueno, ¿quién es Marco Ferrar? Me presento con ustedes. Como bien lo ha dicho David, me concentro en el área de finanzas. No solamente me encierro en finanzas, tengo experiencia en otros sectores como es las ventas, el liderazgo y el network marketing. En ventas llevo aproximadamente más de 5 años vendiendo diferentes productos, trabajando para diferentes empresas. Yo me he desarrollado en el mundo corporativo y bueno, cuando uno pertenece al mundo corporativo se da cuenta que realmente puedes tener también estabilidad financiera y no está mal tener un trabajo. De hecho, yo es lo que recomiendo si realmente en algún momento quieres hacer esa transición del mundo corporativo al emprendimiento. ¿Por qué? Porque conoces realmente cuál es la personalidad de un empleado y cuando ya comiences a crear tu propio equipo de trabajo, pues tienes esas bases, ¿no? Esas bases, lo que necesita un empleado para que realmente sea feliz. Entonces, yo decidí moverme al mundo del emprendimiento. ¿Por qué? Porque es la única forma de llegar a tener esa tan anhelada libertad financiera. Entonces, básicamente esa es mi experiencia. Así que ahora vamos a comenzar con esta frase, que de hecho en esta frase de inicio, el único pasaporte para la riqueza es tu propio negocio. Así que cuando nosotros comprendemos que realmente la única alternativa, si queremos tener esa libertad de ingresos, esa libertad de tiempo, es tomar el control de tu negocio, hacer un negocio. Ok, la primera parte es romper tu termostato mental. ¿A qué se refiere esto? Esto va más enfocado a la parte financiera, a la parte del subconsciente, a las creencias que tenemos del dinero. La mayoría de las personas, incluyendo su servidor, nos hemos desarrollado en un ambiente a lo mejor donde no tenían buenas creencias, donde no estaban familiarizados con la parte financiera, ¿no? Donde la mayoría de la sociedad o las personas que están a tu alrededor tienen una creencia limitante sobre el dinero. Entonces, si nosotros aprendemos a romper ese termostato mental, entonces es cuando nos vamos a conectar con el económico, con la abundancia, y solamente cuando hagamos ese paso, romper el termostato mental. Pero exactamente a qué se refiere. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a generar una cierta cantidad de dinero al mes, a la semana o diariamente. Entonces, por ejemplo, el termostato se refiere al qué cantidad has generado hasta el día de hoy. Pueden ser $100, $300, $1,000, $500, $5,000, la cantidad X. Entonces, si tú estás acostumbrado a generar esa cantidad, va a ser difícil que puedas subir a un siguiente nivel porque tienes esa frase, ese pensamiento insertado, ¿no?
que tu límite son a lo mejor $1,000. Con $1,000 pues cubres ya tus gastos básicos, tu renta, tu comida, cubres lo que necesitas, ¿no? Pero no estás pensando en cómo incrementar esa cantidad, o a lo mejor nunca has ganado más de esos $1,000, más de esos $2,000, sino que esa única cantidad. Entonces, cuando uno no logra romper ese termostato mental, es difícil poder hacer esa transición, el de elevar tus ingresos. Porque hoy en día en el mundo del emprendimiento, en el mundo del marketing, hay muchísimos emprendedores, muchísimos mentores que te hablan de, bueno, te desarrolla una mentalidad millonaria, ¿no? Lee a los gurús y está bien para comenzar, pero realmente ¿cómo hacemos para llegar a ese nivel, no? Primero que nada, entonces tenemos que aprender a romper ese termostato y lo hacemos cuando comenzamos a educarnos, cuando podemos absorber información, ya sea de libros, escuchando podcasts, contratando mentorías. Yo lo que más recomiendo es contratar realmente mentorías. ¿Por qué? Porque la información que nosotros recibimos puede ser una persona que no sea realmente un experto en el tema de las finanzas, puede ser una persona que realmente no haya cruzado, no tenga esa experiencia. Entonces, como recibimos información de una persona que realmente no ha generado esos ingresos, entonces la información no es 100% clara, no es 100% certera. Entonces, lo ideal es siempre aprenderlo de una persona que ha tenido experiencia. Y cuando nosotros aprendemos de una persona que realmente ha estado ahí en la cancha, ahí es ahí cuando nosotros podemos hacer vamos a romper ese termostato que tenemos dentro. Entonces, lo principal, número uno, para mejorar tus finanzas, es romper ese termostato mental. Realmente definir que el dinero, por ejemplo, es un concepto, es una idea. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de romper, de crear, mejor dicho, pensamientos abundantes, pensamientos de riqueza. Y qué mejor si lo aplicamos al mundo de las finanzas. Aplicar lo que vivimos en abundancia y que hay muchísimo dinero para poder nosotros absorber una parte y también ayudar a las personas que nos rodean. Entonces, ese es el primer paso, romper ese termostato mental. Ok. Después, una vez que ya cubrimos el primer paso, ahora tenemos que detectar cuál es nuestra situación financiera actual. Muchos emprendedores dicen, bueno, yo quiero hacer un negocio o quiero realmente elevar mis ingresos. De hecho, ahora que estamos cerrando 2020, mucha gente tiene ese deseo, ¿no? De incrementar sus ingresos. Y está bien, o tiene el deseo de tener un negocio más fuerte, tener más presencia, o por lo menos cubrir sus deudas, ¿no? Tener esa estabilidad. Y está bien tener esos objetivos, pero lo más importante es detectar cuál es mi situación financiera actual, de dónde provienen mis ingresos. Si yo no conozco cuánto estoy generando diariamente, cuánto está ingresando diariamente a mi negocio, a mi cartera, cuántos son los gastos que tengo para que realmente pueda evolucionar financieramente, ¿no? Si no conozco esa situación, si no sé dónde estoy parado, va a ser también difícil tomar las riendas de mi negocio. ¿Por qué? Porque no sé cuánto genero diariamente. Entonces, en este paso lo que tenemos que hacer es analizar nuestras cuentas. Primero que nada, ¿cuánto tengo en mi cuenta de banco? ¿Tengo realmente una cantidad sólida que me permita llevar mi negocio a un siguiente nivel o controlar mi situación financiera? Si no conozco esa situación es difícil. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, ver nuestras cuentas, cuánto es lo que estamos ingresando diariamente. Después, cuáles son nuestras fuentes de ingresos. Por ejemplo, tengo un negocio que realmente me genera ingresos o a lo mejor vivo con la ilusión de que tengo un negocio, pero no genera ingresos. En el mundo de las ventas, en el mundo de las ventas, en el mundo corporativo sobre todo, se aplica el concepto de estar mirando todos los días cuánto se está vendiendo. Usamos métricas de cuánto estamos vendiendo, con cuántos clientes hablamos todos los días, si realmente el día de hoy voy a cerrar una venta o el día de mañana, o a lo mejor al final de mes, si llegué a mi número de meta en ventas, si realmente cubrí el número. Entonces, eso mismo lo aplicamos al mundo financiero, a nuestra situación financiera personal. Tenemos que ver realmente cuánto estamos ganando diariamente. Si nosotros desconocemos cuánto voy a ganar hoy o cuánto voy a ganar el día de mañana, también no vamos a conseguir incrementar nuestros ingresos, no vamos a conseguir romper ese termostato. ¿Por qué? Porque desconocemos cuánto generamos. Entonces, tenemos que buscar eso. Ok. Después, en el tercer paso,
vamos a incrementar nuestros ingresos. Bueno, ya rompí el termostato mental, ya mejoré mi mentalidad, ya me conecté con el dinero. Ahora, ya sé también cuánto es lo que estoy generando, cuáles son las deudas que tengo, cuánto necesito para vivir bien y tener esa estabilidad financiera. Ahora lo siguiente es, yo he comprendido ahora que he estado desarrollando diferentes proyectos, que lo principal no es tanto tener diferentes negocios, sino que es a lo mejor tener 2 o 3 negocios o uno, pero que realmente me permita estar expandiendo mis ingresos todos los días. Si yo, por ejemplo, me enfoco en incrementar mis ingresos, se soluciona mis desafíos económicos, mis problemas. ¿Por qué? Porque me estoy enfocando en incrementar mis ingresos. Por ejemplo, este mes a lo mejor generé $300, $500, $1000, la cantidad de X, no hay problema. Entonces, ahora el siguiente mes me enfoco en ganar a lo mejor un 10% más de lo que estaba generando hace un mes o el día de hoy, por ejemplo. Y todos los días tenemos que tener ese objetivo de incrementar nuestros ingresos. Si ya hemos rebasado el límite, lo ideal siempre es ir en expansión, no conformarnos con esos ingresos que estamos generando. ¿Por qué? Porque si nos conformamos, entonces no nos estamos esforzando, no estamos resolviendo desafíos, no estamos encaminándonos a tener esa abundancia que necesitamos. Y para lograr incrementar tus ingresos, primero que nada, tienes que detectar cuál es el desafío. Aquí básicamente yo me refiero a que tenemos que buscar una situación, algo que nuestros clientes necesiten. Por ejemplo, en mi caso, que me dedico a brindar consultoría financiera, lo que yo he detectado que la mayoría de las personas pues no generan los ingresos que desean, ¿no? No lo logran hacer. ¿Por qué? Por falta de los puntos anteriores, que no conocen su situación actual. Entonces yo me enfoco en que ellos tienen ese desafío de poder dominar, de poder controlar su situación personal, su situación financiera. Entonces, ese es el desafío que tienen los emprendedores, que tiene cualquier persona. ¿Por qué? Porque todo se mueve en ingresos, todo se mueve en dinero. Entonces, ese es mi desafío que tengo que resolver. Y después, ya que detecté mi desafío, que detecté cuál es la problemática que tiene mi cliente ideal, ahora lo siguiente es diseñar un producto o servicio. Entonces, con ese producto, por ejemplo, en mi caso, una mentoría es un producto, es un servicio. Con esa mentoría, yo ayudo a otras personas a resolver su situación y les doy ideas concretas para que puedan incrementar sus ingresos. Entonces, una vez que yo logro hacer eso, entonces voy a recibir, por ende, estoy ayudando a la otra persona y también al mismo tiempo me estoy ayudando a mí mismo. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo recompensa económica haciendo esa labor, ayudando a mi cliente. Pero siempre nos tenemos que enfocar en las soluciones, en empoderar a nuestro cliente, a nuestro prospecto, a la gente o a las otras personas. Siempre tenemos que poner como número uno a tus clientes. ¿Cuál es el desafío que vas a resolver? Después, ese producto realmente debe solucionar el problema, no es por vender. Hoy en el mundo online hay muchísimos emprendedores y en los grupos, estoy en grupos y a veces me quedo analizando, me quedo pensando cuando una persona dice, hoy quiero hacer un negocio o quiero un negocio donde no tenga que invertir. Eso realmente no existe, no existe eso. Tenemos que librarnos de esa mentalidad porque si nosotros realmente queremos tener un resultado financiero bueno, tenemos que aprender a invertir, que todo lo bueno necesita inversión, tiempo, dinero y esfuerzo. No funciona de la otra forma. Sí puedes ganar ingresos sin invertir, porque hay también diferentes alternativas, pero lo ideal es que si tienes los ingresos, pues invierte mejor, invierte. ¿Por qué? Porque el negocio se trata de invertir. Podemos invertir recursos también, tiempo, dinero y esfuerzo. No todo es realmente dinero. Tiempo, por ejemplo. Entonces, tenemos que aportar soluciones para que nuestros clientes, nuestros prospectos realmente vean esa información valiosa. Entonces, eso es el tercer paso, incrementar los ingresos. Entonces, ahorita que estamos cerrando el año, yo te recomiendo que no te esperes hasta el siguiente año para poner tus objetivos, ponte en marcha de una vez. Cada minuto que está pasando es dinero. Es tiempo valioso que lo puedes invertir en crear un nuevo producto, un servicio, en planear tu próximo 2021. ¿Cuál va a ser tu situación? Pero tienes que aprovecharlo de inmediato tu tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es ese es el tercer paso. Ahora vamos a pasar al cuarto paso.
Ok. Bueno, en el cuarto paso más bien, yo les quiero recomendar una copia de mi libro. Es un ebook que diseñé justamente para que todo emprendedor tome el control o conozca su situación actual. Y justamente en este libro, en este ebook, que yo lo he llamado Olimpo del Éxito. ¿Por qué? Porque en esta guía cuento los pasos que se necesitan seguir para poder realmente hacer ese emprendimiento que estás buscando, para poder tener éxito en el Internet. Yo cuando inicié, que fue aproximadamente en el 2014, yo me conecté en el Internet, empezaba a navegar, de repente llegué a una persona que hacía negocios online, que en ese momento era un poco difícil de comprender. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Nosotros hacemos esto, vendemos un producto, un servicio. Me recuerdo que era un sitio de membresías y ellos vendían ese servicio, era una membresía, pero yo no tenía esa información, no tenía esa información para poder armar mi rompecabezas y yo lograr esa meta. Entonces, desde ese momento empecé a invertir siempre. De hecho, nunca, lo que yo recomiendo es nunca tener miedo a la inversión. ¿Por qué? Porque aprendemos cuando invertimos. Entonces, en ese momento mi desafío era que, por ejemplo, como me parece que no tenía un historial crediticio, entonces no tenía una tarjeta de crédito, todas las compras eran con tarjetas de crédito. Entonces, mi desafío es que no tenía cómo, o sea, sí quería pagar, pero no tenía cómo hacerlo. Las tarjetas de débito no funcionaban para compras internacionales. Entonces, al final tomé una versión gratis, me ayudó para aprender, pero pues no tuve resultados. ¿Por qué? Porque no pagué, no invertí. Invertí tiempo, sí, pero no pagué lo que era necesario para poder tener ese resultado económico. Al final no entendí el negocio, no entendí el proyecto y dejé ese proyecto. Entonces, desde ahí, siempre tuve ese chip. Dije, bueno, si esta persona hace estos negocios, y le digo, ¿sabes qué? No entiendo nada del proyecto, no sé cómo funciona y no sé cómo generar ingresos. Y aparte no tengo tarjeta. Dice, bueno, no hay problema. Lo número uno que tienes que hacer es educarte, es aprender. Y me recomendó una serie de libros que los comencé a estudiar uno a uno, pasé tiempo investigándolos. Al año siguiente o hace 2 años después, mejor dicho, dije, bueno, nuevamente quiero involucrarme en esto. Digo, ¿qué negocio estás haciendo, no? Y ahí comenzó ya mi carrera, porque después me contacté con un mentor que me entrenó ya paso a paso. Me dijo, ¿sabes qué? Hacemos este negocio, hacemos este producto y funciona de esta manera. Y para esto pues tienes que invertir. Entonces desde ahí comencé a sumergirme en el mundo del emprendimiento online y todo va enfocado a cuánto nosotros podemos invertir para que nuestro negocio funcione. Entonces, en este libro hablo sobre todo esto, sobre cómo puedes colocar tu negocio en Internet, los pasos que necesitas para desarrollar un emprendimiento real que funcione. Ok. Entonces, bueno, básicamente esos eran los pilares que quería hablarte, que son básicos. Hay realmente muchísima información sobre finanzas y en mi experiencia, lo que yo te puedo compartir, lo que necesitas para tomar un control estricto sobre tus finanzas son estos, los principios básicos. Ya después, cuando comprendes esta información, lo siguiente ahora sí es involucrarnos ya en información más avanzada. Pero antes no podemos pasar a un siguiente nivel si no dominamos los principios básicos. Entonces, esos son los principios básicos. Entonces, hasta aquí, si tienen alguna pregunta, pueden aquí mandarme un mensaje en el chat para pasar al siguiente ejercicio. Entonces, si quieren escribir, adelante. Si tienen alguna pregunta en específica, les puedo ayudarla a resolver antes de pasar al siguiente ejercicio. David, ¿se comprende la información? Sí, claro, por supuesto. Mira, lo primero es empezar a hacer afirmaciones sobre el dinero. Hay un libro muy bueno que yo leí y que le presté muchísima atención. De hecho, son dos libros que te voy a recomendar. Puede ser el primero que yo recomiendo más es, por ejemplo, El Código del Dinero. El Código del Dinero de Raymond Sanso. En este libro nos habla justamente de que tenemos que primero trabajar la mentalidad millonaria, ¿no? Desarrollar esa mentalidad, romper esas creencias. Y para romper esas creencias, lo que tenemos que hacer primero es hacer afirmaciones positivas y tener claro de que el dinero es una idea, es un concepto.
El dinero realmente, si se acaba, por ejemplo, si tu preocupación son tus ingresos, o a lo mejor dices, bueno, tengo $1000 al mes, ¿no? Y tengo muchísimas cuentas por pagar, pero ¿qué pasa si se me acaba esa cantidad? ¿Cómo puedo hacer para generar más? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es liberarnos de esa carga mental. ¿Por qué? Porque al final el dinero se puede imprimir. Ahora lo imprimen. Entonces, realmente hay muchísimo dinero. Si hace falta dinero, simplemente se imprime más y ahí hay más dinero. Entonces es eso, hacer afirmaciones positivas sobre el dinero. Este ejercicio yo lo recomiendo que lo hagas por un periodo largo, por unos 3 meses, 5 meses, hasta que realmente ya te quede claro de que si tú comienzas a hacer afirmaciones positivas sobre el dinero, de que es un recurso bueno si lo usas para mejorar la situación de otras personas. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, que se dedica a otras actividades que no son buenas, que a lo mejor te permiten generar muchos ingresos en poco tiempo, pero no son éticas, no son transparentes, no ayudas a nadie. Entonces, ese tipo de negocios no funciona. Lo ideal entonces es siempre enfocarnos en servir a otras personas. Y tenemos que hacer ese tipo de afirmaciones positivas de que el dinero realmente te permite hacer cosas buenas para mejorar la situación tuya y la de las personas que están alrededor tuyo. Ok, aquí María pregunta, ¿cómo podemos ver de manera objetiva nuestras finanzas? Ok, perfecto. Bueno, entonces déjenme compartirles la siguiente lámina. Denme un segundo. Ahora vamos a hacer un ejercicio para detectar cuál es nuestra situación financiera actual. Y para eso, lo siguiente es tener un presupuesto financiero personal. En este presupuesto vamos a detectar cuál realmente es nuestra situación. Ok. Ahora, en un segundo, déjenme les pongo en la presentación. Ok. Ok, ahí se mira bien la página. Ok. Miren, entonces, bueno, una vez que ya rompimos el termostato mental, ya sabemos los principios básicos, ahora sí involucrarnos en la parte de números. Vamos a conocer los números. Y lo que tenemos que hacer es, si ya tienes un negocio o si es tu situación, yo recomiendo hacer siempre un Excel, algo donde podemos ver de forma visual cuánto es lo que estamos generando. Por ejemplo, aquí tenemos el primer mes, ¿no? Tenemos una tabla donde vienen todos los meses, viene desde enero, febrero, vienen los 12 meses, y aquí es donde vamos a ver, por ejemplo, digamos que generas que unos, a ver, okay. Bueno, en la primera semana, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son nuestros ingresos? ¿Cuáles son nuestras fuentes de ingresos? Y aquí puedes ver cuáles son tus fuentes de ingresos. Por ejemplo, puede ser tu nómina, puede ser tus inversiones, puede ser dividendos, puede ser rentas, ingresos extras por hacer un negocio, no sé. Estos son tus ingresos. Entonces aquí tienes que ir colocando la cantidad de X que tú generes. Ok. Entonces vamos a tener primero esto, detectar cuál es la situación. Si se dan cuenta, aquí también te va a desglosar tus gastos, te va a desglosar el ahorro mensual que tienes que hacer para seguir avanzando en tu proyecto. Entonces lo primero es escribir todas nuestras fuentes de ingresos, de dónde provienen nuestros ingresos. Ahora, ya una vez que tenemos de dónde provienen nuestros ingresos, lo siguiente es, por ejemplo, saber cuáles son nuestros gastos personales. Por ejemplo, puede ser $500 del alquiler, ¿no? De la renta, o mis gastos. Aquí vienen los muebles, que es a lo mejor las deudas que tengo, la alimentación. Aquí estoy poniendo números simples, ¿no? Pero ustedes pueden agregar los números reales que están gastando diariamente. Por ejemplo, en vestimenta, no sé, puede ser $50. No sé, la cantidad de X que ustedes gasten. Negocio, publicidad, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a ir colocando cada uno de los gastos en la primera semana, en la segunda semana, tercera semana, y de hecho aquí, bueno, tienen semanas de más, pero las que son la semana quinta y sexta las pueden omitir, porque realmente el mes solo tiene cuatro semanas.
Entonces lo pueden dividir aquí y acá arriba, por ejemplo, ya les desglosa lo que están generando. Entonces, a ver, vamos a ver. Ok. Ok, entonces aquí, por ejemplo, aquí les va a lo que tienen, les va a mostrar sus gastos y si realmente lo que están generando les alcanza para vivir bien o si están sobrepasando lo que están generando. Porque uno de los primeros errores es, por ejemplo, superar nuestros gastos. Si nosotros ganamos cierta cantidad y esa cantidad la superamos en gastos, entonces ya estamos mal. ¿Por qué? Porque estamos gastando más de lo que estamos generando y es una curva, es como un hámster, ¿no? Que está dando vueltas. Si nosotros superamos nuestros ingresos con nuestros gastos, entonces ahí estamos mal. ¿Por qué? Porque estamos gastando más de lo que generamos. Siempre tenemos que vivir con lo que generamos y, y esa cantidad nos tiene que permitir ahorrar, nos tiene que permitir vivir, pagar lo que necesitamos y también invertir. Entonces, eso es lo primero, detectar cuáles son mis gastos, de dónde provienen y cuáles son nuestras fuentes de ingresos. Y así todos los meses, lo primero, o cada quincena, por ejemplo, pueden hacer este ejercicio. Agregar todo lo que gastaron, todo lo que generaron, y aquí ya van a saber, de hecho, por ejemplo, acá, si yo me voy hasta acá, miren, el resumen, ok. Entonces, aquí ya me manda las gráficas que yo, por ejemplo, en el mes de enero, ¿no? Por ejemplo, cuánto es lo que yo generé, cuánto es lo que yo gasté. Por ejemplo, aquí en ahorro tengo a lo mejor 6,000, ¿no? En ingresos 6,000. Ahí, de hecho, debe de estar erróneo la cantidad. Entonces, aquí tenemos que ver lo que estamos generando, ya nos manda lo que estamos gastando y el ahorro, ¿no? Y aquí vienen todos los meses. Ok. Ahora, por ejemplo, si se van al resumen del año, por ejemplo, igual te manda lo que generaste en todos los meses. Ok. Y aquí en esta otra lámina, por ejemplo, pueden anotar sus activos, de dónde generan sus ingresos, cuáles son los activos que tienen actualmente. Por ejemplo, yo tengo mis negocios, ¿no? Yo actualmente invierto, entonces puedo agregar ahí inversiones. Inversiones, puedo agregar negocio de publicidad. Mentoría. Ok. Y aquí vamos a ir colocando cada uno de los negocios que tenemos, los activos que tenemos. Y del otro lado, en la columna derecha, tenemos los pasivos. Por ejemplo, aquí podemos anotar todas las cosas que nos generan gastos, ¿no? Lo que estamos sacando de nuestra cartera todos los meses, todos los días. Y aquí se van a ir desglosando. Entonces, lo fundamental, una vez que ya dominamos la información anterior, lo siguiente es ponerlo en práctica de inmediato. Cuando uno se acostumbra a mirar su cuenta, su cartera y tiene presente bien cuánto es lo que está generando, entonces te das cuenta que dices, bueno, ¿qué estoy haciendo realmente con lo que genero? Pues no voy a poder, por ejemplo, cubrir una emergencia, no voy a poder, por ejemplo, invertir en mi negocio. ¿Por qué? Porque no conocía esa situación actual, ¿no? Entonces, lo primero es saber cuál es mi situación actual y la vamos a saber cuando hacemos números. Los números siempre nos dicen en dónde estamos y hacia dónde nos vamos a dirigir los próximos meses. Entonces, eso es lo más fundamental. Este archivo se los voy a mandar a cada uno para que lo tengan y puedan aplicar este ejercicio. Ahora ya queda realmente muy poco tiempo para generar todo este resumen, pero igual lo pueden implementar e incluso también ya pueden ir planeando cómo van a incrementar sus ingresos para los próximos meses. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda?
Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, la puede poner por aquí, por el chat. Por aquí dice Tony, todo muy claro. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Excelente, chicos. Pues bueno, espero que les haya compartido información que les ayude realmente a mejorar económicamente, a mejorar su situación y sobre todo a ponerlos en marcha, poner esa información en marcha, porque si la conocemos y no la ponemos en práctica, también no vamos a avanzar. Entonces, lo ideal es ponerlo de inmediato en práctica. David, ¿algo que quieras Genial. agregar? Pues nada, muchas gracias, Mako. Ya nos dirás cómo podemos descargar esta plantilla que has compartido. La verdad que me parece muy, muy interesante. Y bueno, nada, te agradezco toda la información que acabas de compartir y próximamente pues compartiremos esta información por nuestro canal de YouTube. Excelente, excelente. Claro que sí. Sí, en efecto, es el libro de Raymond Sanso. Sí, de hecho ya no les dije bien. Es el libro de Raymond Sanso, El Código del Dinero. El siguiente es estudiar el libro El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Esos dos libros son fundamentales. ¿Por qué? Porque ahí vienen los conceptos básicos. Y no, yo les recomiendo que no lo lean una vez, hay que estarlo analizando una y otra vez, hasta que realmente se entienda. ¿Por qué? Porque pueden ser conceptos tan básicos, pero los más básicos son los que más funcionan, David. Entonces, eso es lo que yo les pudiera recomendar de estos dos libros. Nuevamente, el primero, El Código del Dinero de Raymond Sanso, el segundo, el hombre más rico de Babilonia de George Clason. Estos dos libros son esenciales para comenzar a tener control de tus finanzas. Genial, pues bueno, muchas gracias. Vamos a cortar por aquí. Y nada, de nuevo gracias por toda la información y próximamente colgaremos todo esto en nuestro canal de YouTube. Así que nada, muchas gracias, Exactamente. Mako. Gracias a ti, David, y estamos en contacto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Saludos. Chao, chao. Saludos. Bye.